Gracias, presidente. Una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos hoy. Tal vez no tenga explicación. Puede tener respuesta, pero tal vez no tenga explicación. Cuando hace poco se trató este tema en la Cámara de Senadores, ya vota Paitoño Dieguri. Una mayoría calificadísima. De cambio, mayoría calificadísima. De cambio, mayoría calificadísima. Hoy, evidentemente, cambió la situación y una pregunta es ¿por qué cambiaron esos votos? Va a haber respuesta porque se va a votar, pero no se va a poder explicar. No se va a poder explicar. Yo ya no me quiero referir a números, a algunos números sí voy a decir, pero no tantos números. La vez pasada, como ya ni en está como algo asunto cuadre, pero sí mencionar algunas cuestiones de carácter más político, que yo creo que le interesarían a quienes producen la soja, le interesaría a quienes producen girasol, maíz, mandioca, cualquier ciudadano de este país. ¿Cuánto cuesta? ¿Y cuál es la consecuencia de una larga injusticia social? A corto, mediano y largo plazo. ¿Cuánto cuesta eso? Hay una posición de soberbia, y soberbios, y cuidaría, muchos ojeros, no todos, son soberbios. Actúan con desprecio. Actúan con desprecio. No todos, repito. Pero una situación de larga injusticia social muchas veces, y no siempre, puede llevar a situaciones más dolorosas. De ahí el llamado a la reflexión de la construcción en primer lugar de un sistema tributario más justo. Que no es solamente para quienes producen soja, no, es para todos. Es para todos. Este país no puede seguir con esta injusticia tributaria. Es necesario que se tomen las medidas para cambiar este modelo económico. No me refiero al sistema, me refiero al modelo económico. Nadie puede decir en este momento que una economía que crece el 14% evita la cantidad de pobres que tiene este país. Racionalmente hablando, vean ahí hay cuestión ideológica. No es ni socialismo ni capitalismo. Esa es la realidad de un modelo fracasado. Imagínense, colegas, que el 14% en crecimiento de la economía ocurre un hecho con Clorinda, no es mía la idea, decía otro, y casi desestabiliza la economía de este país. Clorinda. Lo cual demuestra la fragilidad y la vulnerabilidad de ese crecimiento económico. Y para defender ese proceso, como se dijo hoy, tienen que salir a actuar las fuerzas represivas y reprimir. El problema es más profundo. El problema es que el Estado, este Estado que se ha construido en la República del Paraguay, protege, y lo voy a decir claramente, protege a grupos económicos y no protege los derechos de las grandes mayorías. ¿Cuál es el mensaje que envía el señor Horacio Cartes?
El mensaje que envía el señor Horacio Cartes es que él acepta los códigos y la protección de los grupos de la oligarquía de este país. Ese es el mensaje. Hay que todo lleve a paz porque se rechazó, porque se vetó. Ya habla paz años allá. Pero yo insisto, los conflictos y las consecuencias sociales de un país no solamente que tiene pobres, no es solamente que este país tiene 20% de pobres y en extrema pobreza, no, la desigualdad social, ese es un tema explosivo. Está bien, no se quiere pensar en este tema, no se quiere modificar el sistema tributario y se quiere seguir exponiendo a este país a unas consecuencias explosivas que ojalá no ocurra. Pero algunos síntomas sí ya ocurrieron. Es muy difícil. Sube ñan de gente muchas veces aguantan cuando con toda impunidad, sin la regulación del marco legal e institucional, se tiran cerca de 40 millones de litros de veneno en este país. Oñe ñandú, oñe jetú, oye jao por un bojasí, jao por yucá. Posiblemente muchos se van a reír, algunos que tuvo buscada ya, claro, porque no alcanzan a comprender la dimensión del problema social e histórico de este país. El Frente Guasú no está en desacuerdo con los productores de cualquier tipo, al contrario, pero sí creemos que no se puede violar sistemáticamente el derecho de las mayorías populares, de la mayoría de la gente de este país, y se viola. Ni ando de catuya, a ver, no hay doble tributación, que el iraglo y que el... Podemos decir, esa ya no es la discusión. Porque aunque exista doble, triple tributación, lo real es que un sector que gana mucha plata, y el problema no es que gane mucha plata, el problema es lo que tributa, porque imagínense ustedes, estimaciones, pues cada uno tiene sus números, el del otro lado tiene sus números, el de acá también tiene sus números, pero si juntamos nosotros inmobiliario, impuesto inmobiliario, renta, y magro en ese momento, ¿verdad? Y nos pasa en las estimaciones de unos 60, 70 millones de dólares. Y quiero aprovechar para sí aclarar una cosa. Es cierto, puede ser el 45, el 50, el 55%, puede ser pequeños y medianos productores. Pero eso no define el problema. ¿Por qué no define el problema? Porque los medianos y pequeños productores en esa cantidad ocupan apenas el 14% de la superficie destinada a la actividad agropecuaria. Sí, señor, 14%. Veamos las estadísticas, ya veremos las estadísticas. Ahí es donde el modelo crece al revés. Le voy a decir más sobre este punto y permítame leer algunas cosas. Los pequeños y medianos productores son responsables del 14% también de la recaudación del IMAGRO. ¿Cuánto fue la recaudación del IMAGRO el año pasado? Y está entre 14 y 15 millones de dólares según las estimaciones, ¿verdad? Por lo tanto, si hay un 14% de medianos y pequeños productores, ¿sabe cuánto pagaron de ese 14, 15 millones? ¿Sabe cuánto pagaron? 2 millones. 2 millones.
No es la cantidad de pequeños productores y medianos productores lo que define este tema. No, la superficie. Por ahí, cuando se dice que el Iragro, si el objetivo es alcanzar los 180 millones, primero, que el Ministerio de Hacienda no tiene la capacidad de cubrir todo el país, la capacidad de gestión y la capacidad institucional. No le coy. Por eso es que esta es una cuestión más política. Un alto exponente de la producción sojera dijo hace 48 horas lo siguiente. Dijo: nosotros no queremos pagar impuestos por la corrupción que existe. ¿Y qué pasa si todos los paraguayos y paraguayas decimos no vamos a pagar más impuestos porque hay mucha corrupción? Si todos decimos eso, lo que corresponde es que los productores, ganaderos, sojeros, etcétera, trabajadores, campesinos luchemos en contra de la corrupción en este país y aportemos en favor de una justicia tributaria. Pero esa conciencia no existe. Es importante, se dijo de esfera del gobierno y no del gobierno bolivariano, chavista, comunista, marxista de Fernando Lugo. Se dijo que casi un 92% de evasión. Dicen que en el sector sojero, no lo dije yo. ¿Y por qué no un año comprometida generamos una lucha importante contra ese tipo de evasiones impositivas? Entonces, estimado colega, yo no voy a volver a preguntar por qué se cambiaron los votos. Está bien. Pero sí quiero dejar esta reflexión ani y pucuja y carebaítico asunto cuá, porque la desigualdad social es un problema explosivo en este país. Y quiero pedir, presidente, que en el momento de la votación y que se vayan de gente o esa para ya votada, ya hay más para ya votada, por lo menos upeará que se haga voto nominal. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Para una moción de orden. Sí, señor presidente.